creer, ¿no? Bueno, pues dejadme presentaros a José Francisco Serrano, que es decano de Humanidades de la Universidad de San Pablo CEUS. José Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Y también está ya con nosotros Javier de la Rosa, director de medios de la Universidad Francisco de Vitoria. Muy buenas, Isabel. Vuelve en este momento este debate sobre la laicidad de la Iglesia-Estado, la separación. Hay quienes dicen que es que no tiene que haber ningún tipo de confluencia, que el Estado tiene que estar totalmente alejado, y la realidad es que existe la laicidad positiva. Javier. Existe la laicidad positiva. Uno de los personajes históricos que más lo ha promovido es Benedicto XVI, y además fue a decirlo a Francia, que sabemos que es donde impera no solo esta aconfesionalidad, que no está mal y es parte de la naturaleza y el trabajo del Estado, sino que además es un país referente del laicismo, ¿no? De este extremismo que por un lado intenta no defender o no garantizar la libertad religiosa, y sobre todo lo que es la no laicidad positiva, que es un concepto muy interesante, porque realmente, si tuviéramos que decir qué es la laicidad positiva, es la cooperación. Es un imperativo legal esa garantía de la libertad religiosa, pero cooperar para que las confesiones religiosas puedan desarrollar su aportación al bien común. Eso es lo que tienen que hacer los poderes públicos. Del bien común que aporta, por ejemplo, la Iglesia Católica al mundo o a nuestro país, podríamos hablar mucho, podríamos dar muchos datos. Esta misma semana pasada, esa memoria de... la memoria por del tanto, año la memoria 2014, del año que dice 4 millones de españoles, 4 millones, más de 4, porque creo recordar que eran 4.100.000 españoles, han sido atendidos directamente por la Iglesia. 4 millones, 2 millones de necesitados en primera necesidad. La aportación socioeconómica, por ejemplo, las catedrales, 400 millones. Se dice que cada euro que inviertes en la Iglesia se convierte en 2,30 euros. O sea, la aportación es clarísima en el plano material, pero también, y tan o más importante, en el plano espiritual. El hombre tiene una dimensión, y la sociedad así lo refleja, tiene una dimensión trascendente, ¿no? Esa mediación que hace, por ejemplo, la Iglesia para el desarrollo de esa dimensión trascendente es importantísimo, y se traduce además en la conciencia que tiene la gente con sus creencias en lo que es bueno y malo. El problema es cuando el Estado se pone a decidir qué es lo bueno y lo malo, en vez de impartir justicia y garantizar, por ejemplo, la subsidiariedad, es decir, apoyar a la gente y a la sociedad ahí donde no puede llegar, pero no te tienes que meter, como por ejemplo con educación para la ciudadanía, en dónde o qué tienen que estudiar los hijos, a qué colegio tienen que ir los chavales, en vez de que lo decidan los padres, rompiendo los conciertos. Bueno, toda esa serie de reduccionismos ideológicos que lo que pretenden es que se imponga esa ideología por parte de un gobierno a través del Estado y la legalidad. Bien, y quiero preguntarle a José Francisco muchas cosas. Primera, por ejemplo, hay gente que puede que no sepa que esto lo recoge nada menos que la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es una declaración de Naciones Unidas del año 48 que en su artículo 18 garantiza a todas las personas la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en lo público como en lo privado. Es que está no en la Constitución española, no es que en Francia sean laicistas, no. Es que está reconocido en la Declaración de Derechos Humanos. Yo creo que es una conquista de la historia y es una conquista del progreso de la humanidad, que está recogida en todos los textos legislativos. Tú has referido a uno, pero podríamos hablar de la Convención Europea de Derechos Humanos y sobre todo el texto de la Constitución Española, que es la norma básica por la que regimos nuestra convivencia, ¿no? El artículo 16 de la Constitución Española, si es que la Constitución sigue vigente, que es la pregunta que ya nos tenemos que empezar a hacer, al menos en el ejercicio y en el desarrollo, dice que se potenciará el derecho a la libertad religiosa, a la libertad de culto, que se impedirá a nadie que tenga obligatoriamente que negar su confesión, pero además que se establece que el Estado no es confesional, por tanto es aconfesional, y se establece una particular cooperación con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es citada en la Constitución española. Efectivamente. Por tanto, eso tiene unas consecuencias, y tiene unas consecuencias no solo en el ordenamiento jurídico, sino en la vida práctica de los españoles, es decir, cómo convivimos, es decir, cómo respetamos los derechos. Mi derecho termina donde comienza el tuyo, y yo creo que decía Juan Pablo II una cosa muy importante. Decía Juan Pablo II, y había vivido lo que significaba un régimen comunista, por tanto, la persecución y la lucha contra el totalitarismo, que hay dos libertades que son básicas en las sociedades y que son el termómetro del resto de las libertades, que es la libertad de expresión y la libertad religiosa. Y hablábamos también con Javier la colaboración económica, pero a mí me parece también fundamental dejar claro que esas relaciones Iglesia-Estado, esa laicidad positiva, no supone en absoluto ningún privilegio para ninguna religión. Pero vamos a ver,
La Iglesia Católica en este momento en España, los obispos, los textos de la Conferencia Episcopal apuestan absolutamente por la confesionalidad del Estado, es decir, por una sana laicidad. ¿Qué significa la laicidad del Estado? ¿Qué significa por lo que apuestan los obispos? Que el Estado no hace propio ninguna convicción ni ninguna ideología. Es más, no lo hace propio ni tampoco lo impone a la sociedad. Pero una cuestión es el Estado y otra cuestión es la sociedad. La sociedad es absolutamente plural. El Estado es neutro, pero la sociedad es plural. La sociedad, nosotros tenemos creyentes, no creyentes, ateos, hay gente que confiesa, hay gente de unas ideologías y de otras. ¿Cuál es el papel del Estado? El Estado, que es neutro en este sentido, lo que tiene que hacer, si es que quiere servir a la sociedad y los políticos quieren servir a la sociedad, tener en cuenta lo bueno que hay en la sociedad. Y claro, la cuestión es, en el fondo, preguntarnos, ¿es que la religión católica en España, como las otras religiones, los otros cultos, las otras confesiones en España, no representan un bien para la sociedad? Porque si representan un bien para la sociedad, el Estado, que es neutro, debe potenciar, apoyar y acompañar ese bien para la sociedad. Y si no, ¿qué está haciendo el Estado? Pues el Estado está imponiendo su ideología, porque incluso también el ateísmo puede ser una ideología, y el Estado puede imponer el ateísmo como ideología, y está no respetando lo que existe en la sociedad española. Por lo tanto, yo creo que queda muy claro con lo que habéis dicho, Javier y José Francisco. Me parece que eso que acabamos de escuchar de Manuela Carmena diciendo que no ofende actitudes como la que ha hecho Rita Maestre, precisamente, no sé si es que no lo comprende, pero creo que eso es más que una ofensa, ¿no? Manifestaciones de este tipo, no solo verbales, sino, como hemos visto, pues presencias, ¿no? Entrar en iglesias, lo vimos con Rocco Varela poco antes de que terminara pues su cargo y su andadura en la Iglesia, en la Conferencia Episcopal. Yo le diría una cosa a Rita Maestre, solo a este caso, por intentar hacer una pequeña metáfora que nos ponga en la posición de los otros, no de los creyentes. Le diría, mira, si alguien entra en tu casa, se desnuda, unos energúmenos entran en tu casa, se desnudan y empiezan a insultar a tu padre y a tu madre, ¿tú crees que eso te ofendería? Para nosotros, los creyentes, Dios es nuestro Padre y la Virgen es nuestra Madre. Y tú has entrado y además están los hermanos ahí. Tus hermanos, imagínate que también se ponen a insultarles. Si solo se puede poner un poquito en nuestra posición, con este ejemplo, se dará cuenta de que eso sí es ofensivo. Además, con una habitación, es que es muy sencillo, ¿no? Yo creo, José Francisco, ya para zanjar este asunto, creo que es muy fácil de comprender. Hay que intentar realmente pedir un poquito de comprensión, de tolerancia, de respeto. Si los creyentes en España y los no creyentes lo que queremos es contribuir a una convivencia pacífica, yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y encima ya se están haciendo tantos artilugios para justificar lo injustificable, porque creo que en el fondo se está justificando lo injustificable. Por cierto, yo lo que pediría a la sociedad y a nuestros políticos es que hay dinámicas que hay que parar, porque hay dinámicas que si no se paran no sabemos a dónde llegan en sus consecuencias. Y esa es la historia. La cuestión religiosa era la cuestión significativa de los problemas en España en el siglo XIX. Y la cuestión religiosa no puede ser la cuestión significativa de los problemas en España del siglo XXI, porque ya hay países y naciones desarrolladas que no se plantean esta cuestión. Millón de gracias, José Francisco Serrano y Javier de la Rosa. Déjeme solo que, a ver si se quedan con algún dato, ¿no?, que me parece interesante. En plena crisis, la Iglesia casi ha duplicado los centros de ayuda a personas vulnerables. Casi ha duplicado. Durante 2013, sus más de 8.400 centros sociales atendieron a las necesidades básicas de 4.100.000 personas. 4.100.000 personas, la ayuda de la Iglesia. Las diócesis han destinado más de 48 millones de euros a programas para mitigar la pobreza, que es un 3% más que el año anterior. 48 millones de horas de servicio, 48 millones de horas de servicio. El otro día decía, yo lo decía aquí, un hermano de San Juan de Dios, ¿qué pasaría si un día se parara la Iglesia? Caray, la cantidad de cosas que pasarían. Pero bueno, creo que esto es una breve pincelada que viene muy bien. Muchísimas gracias. Y antes, yo voy a decirle a algunos que un 62% de las personas no oyen bien y Sonovida pone a